Hoy se cumplen 32 años de los sismos que sacudieron a la Ciudad de México en 1985, el peor desastre natural que ha sufrido la Ciudad de México. Y para conmemorarlo, téngalo muy en cuenta, hoy a las 11 de la mañana se realizará un simulacro de temblor que tendrá como hipótesis un sismo de 8 magnitud. Por este motivo se activará la alerta sísmica. Es muy importante tener en cuenta que sonará a las 11 horas. El presidente de los Estados Unidos mexicanos izará la bandera nacional a media asta, como señal de luto en memoria de las personas que perdieron la vida en el sismo de 1985. Recuerden, no grito, no corro, no empujo y nos vamos todos a los puntos de seguridad. Está sonando la alerta sísmica. Esto no es parte de un simulacro. En este momento se siente un temblor, se está moviendo el piso. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en este momento. Conservar la calma y evacuar de inmediato. Me voy a levantar y voy a evacuar. En estos momentos se está registrando un fuerte terremoto en la Ciudad de México. ¡Se cayó algo! ¡Se cayó algo! ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Se cayó algo allá también! ¡Tania! ¡Ay, maestro, Dios mío! ¡Tania! Se cayó algo allá, mire. Ahí estaba mi familia. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Gente, la gente! Estamos en Bolívar y Chimalpopoc. Estamos viendo que un edificio se vino abajo como consecuencia de este movimiento telúrico registrado el día de hoy, 19 de septiembre, poco después de la 1 de la tarde. Han llegado los servicios de emergencia, continúan acercándose, continúan llegando los servicios de emergencia. Una ambulancia acaba de arribar a este lugar, una máquina está intentando levantar el escombros. Desconocemos si hay personas en el interior de este inmueble y si se encuentran con vida. Estamos esperando que lleguen más servicios de emergencia. Voluntarios ya están en el lugar buscando personas, esperando poder rescatarlas con vida. Uno de mis trabajadores llegó en ese momento, se volteó y me dice: arquitecta, está temblando. O sea, yo creo que bajé un nivel, pero ya no pude seguir bajando, entonces opté por regresarme y subir. Yo, antes de llegar a la azotea, fue cuando sentí y escuché que el edificio se vino abajo. Yo pensé que en ese momento ya, o sea, que nos íbamos a morir aplastados. ¿Fue en escalera? No, no pasa nada, no pasa nada. Igual.
ahora sí gritándole a mi esposa y todo, vámonos, vamos, sálganse. Es una reacción que pues, no puedes mantener la calma porque son unos instantes que no te dan chance de nada. Entonces lo que pudimos agarrar y todo, hasta mi perrito, y vámonos, tenemos que salir corriendo. No llegué ni a la mitad del camino. Cuando vi la losa desplomarse, yo me cubrí la cabeza y en segundos yo ya estaba cubierta. Las cosas cayeron sobre mí. Al principio yo recuerdo muchos gritos de pánico, sollozos, y esas voces se fueron apagando, desgraciadamente. Amigos, hoy 19 de septiembre, lamentablemente México una vez más sufrió, no estoy seguro si fue un temblor o fue un terremoto. En Atlisco, Puebla, hubo grandes pérdidas en cuanto a edificios. En cuanto a las personas, aún no estoy seguro realmente de si hubo pérdidas humanas. Dios quiera que no. ¡Un lesionado! ¡Hay un lesionado! ¡El señor! ¡El señor! ¡Rigo! La gente acá, güey, al ayuntamiento, ¿vieron? Al ayuntamiento, güey, desde que yo salí de la gente de ahí, güey. Bien, pues esto es lo que está pasando en estos momentos aquí en Jojutla, ya una persona pues desmayada, afectada. Me dice mi mamá, está temblando. Entonces se me desaparece mi mamá, se sale corriendo al momento que agarré a mi perrita y al momento empezó un movimiento muy fuerte. Empezamos a brincar, entonces yo sabía que estaba temblando, pero en sí no sabía qué estaba pasando como tal. Entonces yo le dije a mi hermano, Jani, ¿qué está pasando? Le decimos Jani. Y me dijo, no sé, pero córrele, porque ya valió gorro esto, córrele. Al momento que nos acercamos a la puerta, vimos cómo se caía nuestra pared del lado del cuarto. Se nos cayó una vitrina al lado. Entonces nosotros queríamos correr, pero por el movimiento no podíamos. Al momento que vamos saliendo, mi hermano me hace así para atrás y se cae toda la ventana enfrente de nosotros. Logramos correr. Al momento que un vecinito se me cruza y se cae en las escaleras, entonces eso nos detuvo y eso nos hizo perder un poco de tiempo. Al momento que empezamos a escuchar cómo se caía todo, cómo se caían las ventanas, cómo se caían las estructuras. Y de repente mi hermano se adelanta y yo logro bajar las escaleras cuando en la esquina, exactamente en el último escalón, se cayó algo muy pesado. Exactamente no sé qué fue, pero se cayó algo muy pesado. Yo pensé que le había caído a mi hermano encima. Entonces, ese material tan fuerte que cayó levantó una nube de polvo. Entonces, yo me empecé a asfixiar, no podía respirar, se me nubló totalmente la visión. Y lo único que hice fue abrazar a mi perrita y me hinqué al pie de la escalera. Lo único que hice fue rezar, encomendarme a Dios. Y yo fui escuchando cómo se iba cayendo el edificio, cómo se iba colapsando, cómo se iba cayendo todo. Pero fue una impresión muy fuerte para mí poder ver el edificio que ya se había derrumbado todo. Pues ahora sí yo me di la vuelta alrededor de la unidad a ver quién veía de mis vecinos. Ya me encontré con unos vecinos, pues ya me empezaban a comentar quién faltaba, las personas que se habían quedado ahí atrapadas. En el momento que yo llegué, ese instante estaban sacando a una vecina,
que ya era de la tercera edad y la estaban sacando. Y pues ahora sí los otros tardaron más días en sacarlos porque estaba muy difícil, como se hizo como sándwich el edificio, o sea, estuvo muy feo. Cuando yo llego a la primera estructura colapsada, había más de 90 personas encima de la estructura. El primer llamado que se hace se le llama llamado de búsqueda escucha. Entonces grito, ¡hey, alguien me escucha! Y me dice, sí, estoy en el tercer piso, ¿no? Y había 7 losas más encima, más 90 voluntarios que querían romper la losa. Entonces digo, no, a ver, todos para abajo. Y ahí fue un poco el conflicto de, pero ¿por qué? Pensemos en que hay una persona que nos está diciendo que está con vida y pesos de otras 5 losas más 90 voluntarios que en el mejor de los casos que pesaran 20 kilos, ¿no? Pero son 90 personas que están pegando y entonces vamos a provocar una lesión a la persona. Entonces, si lo que queremos es sacarla viva, vamos a operar con menos personas. Pero fue una muy buena coordinación con los voluntarios, ¿no? Cruz Roja no quiere mientras más vengan, más ganaderos, más comida. En Bolívar, por ejemplo, yo tuve que entrar a un área ciertamente riesgosa del colapso, que yo no podía buscar en la parte de afuera, la gente no me permitía buscar. Yo les pedía que desalojaran el colapso para poder localizar a las víctimas y organizar las escuadras de rescate con los elementos con los que contábamos en ese momento. Y la gente no se movía, no que ellos querían seguir amasando o picando para sacar a la gente, y lo entiendo. Pero lo más importante no era pues hacer piedritas un colapso, era localizar a las víctimas y planear la estrategia para rescatar a esas víctimas. En la mañana hubo un incendio, ¿sí? Entonces en ese incendio obviamente lo que nosotros hicimos es básicamente andar evitando de que la gente se intoxique. Lo que vamos a hacer es, o mejor dicho, lo que va a hacer el ejército es empezar a andar picando piedra, van a andar rompiendo. Nuestro trabajo como sociedad civil es básicamente estar acarreando el escombro, andar sacando el escombro, nada más. En ese momento, pues los apoyos de rescate no llegaron a tiempo. Los únicos que llegaron a tiempo fueron los topos. Nosotros, cuando ellos llegaron, nosotros estábamos sacando el escombro. De hecho, yo estaba en un lugar que estaba muy peligroso porque se estaba saliendo el gas. Entonces yo estaba justamente fuera de la casita y estábamos acarreando ya todos los escombros hacia afuera, ¿sí? Y del otro lado, pues las cubetas de regreso vacías, ¿no? Empezamos a recorrer, empezamos a ver la magnitud del daño, empezamos a ver el tipo de respuesta de la gente y de los equipos de respuesta también igual de bomberos, de RUM, de algunas otras instituciones que ya se estaban acercando. Y ver los primeros edificios destruidos casi en su totalidad es bastante impactante. Y yo le puedo asegurar de que había muchísima gente ahí encerrada. Ya a la hora que yo los oí, eran como las 7 de la noche. Abajo se oía mucho ruido y todo el mundo trataba de estar callado, de no hacer el menor ruido, para escuchar qué estaba pasando en las ruinas, ¿sí? Y sí, efectivamente, nosotros oímos a la gente que ya estaba muy cansada y ya no gritaba, ya más decían ya no decían aquí o gritaban ya no más decían y eran varios, eran mucha gente que nosotros oímos. Anunciábamos, bueno, ya encontramos X número de personas aquí, y entonces la gente se volcaba a esa zona y al no saber trabajar, pues colapsaban ciertas zonas, dejábamos de tener la respuesta de personas. Eso era algo muy triste, el saber que teníamos el ver que estaban trabajando mal, ¿no? Y el saber que México cuenta con toda la capacitación y el equipo humano y técnico para abordar los desastres, y que la gente
con todo el corazón del mundo, pero con mucha ignorancia también, no nos permitiera cumplir con nuestra labor. Y entonces por las redes nos enteramos que había, lo más importante, el colegio Rebsamen. Yo tenía aquí en ese momento como 30 topos. Una parte del grupo se desvió ahí hacia el centro comercial y los otros conmigo nos fuimos al colegio Rebsamen. Maestra, se está escapando el gas, necesita sacarlos. A los niños se está escapando el gas. Se está escapando el gas. No sé, saquen a todos, se está escapando el gas. Se está escapando el gas, saquen a todos. Se está escapando el gas. ¿Cómo cerramos? No, saquen a todos, se está escapando el gas. ¿Había alguien ahí? Le dije que estaba temblando y nos bajamos todos rápido. Y ahí fue cuando tomé la mejor decisión de mi vida, que fue no irme por la izquierda, que fue donde se cayó todo primero. Me fui por la derecha con mis amigos. Estábamos abajo y solo vi cómo me cayó toda la escuela. Todo el polvo, nada más nos tapamos todos. Pero ya no vi a muchos compañeros y ahorita estoy viendo cómo muchos que yo conocía, una maestra, ya falleciendo. Pero es que todo fue muy rápido. Ya están los niños de aquel lado. Están los niños de aquel lado, todos por fuera. Se está saliendo el gas. Todos los niños están de aquel lado. Rápido. Evacúen, rápido. Los niños están acá, señora. Se salieron todos acá en la calle. Acordonen. Hice casi 5 horas para llegar acá y era una angustia. Yo nada más escuchaba por la radio que el colegio. Yo decía, Dios mío, mis hijos, yo sin manera de comunicarme con nadie. Mis hijos, gracias a Dios, volvieron a nacer. Están bien, los dos se salieron solos, estaban solos en la calle. Ya fue cuando se encontraron y se abrazaron. Y pues aquí estoy muy agradecida con Dios por tener a mis dos hijos con vida.